Migraciones de origen africano y sus nexos diaspóricos. Cuando hablamos de diásporas, podemos describirlas como el grupo étnico-racial que se ha reasentado en un lugar a su destino territorial de origen, mediante la migración. Es así como se forma la comunidad diaspórica, la cual se traslada desde distintas conexiones. Esos comportamientos entre migraciones africanas y sus diásporas se da debido a los procesos no solo económicos que implican la reorganización. Estas involucran interacción continua y constante comunicación que unifican estos pueblos y participan instituciones que intervienen a través de las fronteras de los estados-nación. El autor se refiere a diásporas e involucra las ciencias sociales, del cual pasa el concepto de estado de diáspora, involucrando el número de expatriados en otros países del mundo. Nigeria es considerado el país de africanos con más emigrantes, quienes residen en otros países. Según estudios del 2005 al 2013, los migrantes de las diásporas africanas han ido en aumento, representando el 10% total de la población extranjera residente en otro país. Se estima que 1 millón de ellos viven en la ilegalidad y en la clandestinidad. Los africanos en el mundo apuntan a los países del Golfo Pérsico, Medio Oriente, Asia del Este y países de América del Sur. Últimamente se observa que cada vez son más los africanos que se desplazan para trabajar en México con la esperanza de ver asegurada su vida en Estados Unidos o ya sea en Canadá, para realizar el famoso sueño americano con fines lucrativos. Vemos que en México se ha vuelto un país tránsito y de destino para todos los ciudadanos africanos, por motivos ya sea comerciales, económicos, culturales, científicos o religiosos. De esta forma, logramos leer dentro de los territorios africanos todas las facetas dicotómicas de las territorialidades, situaciones durante las cuales lo local se opone a lo global, el espacio al enlace o la economía a lo cultural, todo por retomar el pensamiento de Massey. En ese contexto, la Comunidad Económica de Estados del África de Oeste se destaca por impulsar la libre circulación de bienes y servicios que contribuye a la persistencia de las dinámicas migratorias en la región occidental. En resumen, se calcula que el número de los integrantes de la diáspora africana derivada de las migraciones contemporáneas, incluyendo las migraciones tanto en el interior del continente como hacia fuera del mismo, alcanzaría en 2005 aproximadamente 35 millones de personas. En lo relacionado con los itinerarios terrestres de los migrantes, logramos trazar las principales rutas por tierra por las cuales transcurren flujos migratorios de origen senegales hasta llegar a Madrid. El primer itinerario es el que, originándose en Senegal, pasa sucesivamente por Malí y Argelia para alcanzar Marruecos. El segundo pasa por Mauritania, Malí y Argelia. Y el último transcurre por Malí, de Burkina Faso, Níger y Argelia. No sobra mencionar que los factores de las migraciones intra y extracontinentales de africanos suelen ser de índole económica, política y medioambiental. Aparte de la escasez de buenas condiciones de vida y los conflictos, una de las causas de las migraciones intracontinentales en África afecta a las mujeres igual que a los hombres, ya que la agricultura es la actividad económica que más absorbe a ambos sexos de zonas rurales. La presencia de las comunidades afrodescendientes en las Américas, Europa y Asia se debió al proceso migratorio forzado desde África hacia las Américas por parte de las potencias europeas a finales del siglo XV. Esto se derivó aproximadamente entre 10 millones y 60 millones de personas esclavizadas durante ese periodo de tiempo hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, con la abolición de la esclavitud de la mayoría del territorio americano, se observa una transformación en los términos autoidentificación étnico-racial de estas personas, las cuales abarcan, por ejemplo, afroamericanos, negroamericanos y negroafricanos, siendo estos últimos las primeras comunidades negros caribeñas oriundos del Reino Unido y Estados Unidos a partir de los años 40 y 50. Otro grupo de personas afrodescendientes se pueden encontrar en los países como Panamá, Colombia, Brasil y el resto del Caribe, ya que en estos territorios servían en las plantaciones de café, cacao, azúcar y en las diferentes minas. En Brasil,
El Salvador de Bahía es el estado brasileño con la mayor concentración de afrobrasileños, puesto que más del 80% de las personas que viven allí son descendientes de africanos esclavizados. Asimismo, las calles de la ciudad de El Salvador son uno de los mejores lugares de expresiones de la influencia africana en la cultura brasileña. También Alagoas, que es un pequeño estado en el noroeste de Brasil, situado en los estados de Pernambuco y Sirpe, que cuenta con el 69.02% de la población que se autoidentifica como personas de descendencia negroafricanas. En Asia, más exactamente en la India, hay comunidades afroindias con aproximadamente 250.000 personas que en su mayoría habitan en los estados de Gujar y de Adar y son bien conocidos como Sidi. En su mayoría, los Sidis son de descendencia de esclavos africanos. Se dice que hacia 1971 eran aproximadamente 5.000 personas, cifras que hoy en día han aumentado. Con esto se confirma la idea de la esclavización que deriva la diáspora africana esparcida en América, Asia y Europa. Los aportes socioculturales, filosóficos y políticos de origen africano que se hacen notables en Europa, Asia, América y más aún en Latinoamérica y en los países del Caribe, vienen de la época de la esclavización, donde hoy en día los inmigrantes africanos influyen en los países de su destino, sin perder los vínculos con sus países de origen.